Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Económico. En la edición anterior, recordarán ustedes, habíamos hecho un análisis crítico de la Ley Bases. La Ley Bases ya tiene una sanción. El llamado Proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ya tiene ley, ya es ley. Es la Ley 27742, resta un acto formal del Poder Ejecutivo, que es la de su promulgación, pero ha tenido el conforme en lo general de las dos cámaras, la Honorable Cámara de Diputados y la Honorable Cámara de Senadores. Con las siguientes cuestiones en particular. En lo general, la ley pasó por las dos cámaras. El proyecto inicial de diputados sufrió, vamos a hablar entre comillas, correcciones por parte del Senado. Esas correcciones las vamos a enumerar someramente en el día de hoy. Y una vez que volvió al Senado, que volvió a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados insistió sobre dos cuestiones que son muy importantes. En el Senado se había caído la reforma tributaria referida al restablecimiento de la Ley de Impuesto a las Ganancias, cuarta categoría, gente que gana con su esfuerzo el ingreso, ¿no es cierto? Trabajadores en relación de dependencia, trabajo personal, jubilados, etc. Y también se había caído el impuesto sobre los bienes personales. De un modo que vamos a ver a continuación, de manera irregular a mi modo de ver, la Cámara de Diputados insistió con el restablecimiento de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el impuesto sobre los bienes personales y finalmente la ley fue aprobada. Un comentario muy breve que seguramente dará lugar para una futura emisión de Panorama Económico es el ámbito en el que se sancionó la Ley 27742, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Esta ley se sancionó en el medio de una gran crisis económica, de una grave crisis económica. La economía argentina está en una grave depresión, hay 6 terminales automotrices que están prácticamente paradas, hay desempleo, hay cierre de fuentes de trabajo, más del sector privado que del público, y una inflación que sigue siendo persistente, por más que el gobierno festeja que ha bajado, sigue siendo alta en términos mensuales. Y obviamente lo que tenemos es una corrida cambiaria que ya está en su cuarta semana, obviamente más allá de los paliativos que está tratando de hacer el gobierno para que no se agrave, y también con la ayuda de amigos, para que las cotizaciones de los dólares en sus distintas versiones, Blue, contado con liquidación, y MEP, trepen a niveles más altos. Y lo peor es que estas cotizaciones tan altas amenazan ya con trasladarse a precios, cosa que el gobierno no quiere o tiene un verdadero temor. Temor ante la posibilidad de que pueda ser sustentable la futura gestión del mismo gobierno. Pero esta devaluación ya se está corriendo a precios y obviamente no es suficiente, y todo hace saber que el retraso cambiario en algún momento generará en una explosión devaluatoria que el gobierno trata de evitar, por lo menos a través del discurso, pero no en los hechos. Y lo peor es que esta corrida cambiaria, que ya está en su cuarta semana, también está agravando el sistema bancario, porque lo que hoy es una corrida cambiaria, lentamente se va transformando en una corrida bancaria. Y eso sí nos llevaría a problemas mayores. Estos detalles los vamos a ver seguramente en la próxima emisión de Panorama Económico. En medio de esta gran crisis se sanciona la ley. Algunos decían que con la sanción de la Ley Bases las cotizaciones iban a caer, lo cual no ocurrió. Siguen subiendo, y quiere decir que esta Ley Bases no ha sido un remedio efectivo para soliviantar la actual crisis que está sufriendo el gobierno. Porque los fundamentals en realidad pasan por otro lado, la crisis pasa por otro lado. Habíamos visto en la anterior reunión entonces cómo el proyecto de Ley Bases pasó de diputados a Senado. Hicimos una larga revisión técnica de los principales institutos que la ley legislaba, y en esta ocasión, como les había anticipado, lo que vamos a ver es un análisis somero de las modificaciones introducidas por el Senado. Entre ellas se cayó impuesto a las ganancias, se cayó bienes personales, y a su vez
analizaremos las correcciones que Diputados ratificó a través de su voto y que forman parte del texto vigente. En este sentido, yo quisiera hacer la siguiente consideración. Cuando nos referimos a las correcciones y si estas correcciones son constitucionales o no. Y para eso tenemos que ir al artículo 81 de la Constitución Nacional. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que generalmente cuando la Constitución habla sobre la formación de las leyes, se refiere a la ley como un todo homogéneo que toma un tema en particular. Por ejemplo, la ley de tierras. Por ejemplo, una ley sobre la protección de la fauna y flora. Vale decir que esos proyectos legislativos se ocupan de un tema en especial y sobre cuestiones colaterales, pero en torno a ese tema en particular. Sobre esa cuestión es la que habla la Constitución Nacional cuando habla sobre la sanción de las leyes, y específicamente lo que dice el artículo 81, que en un ratito lo vamos a ver. Sin embargo, la ley bases, la ley 27742, es una ley ómnibus. Vale decir que en todos sus capítulos legisla, o sea, se ocupa o toca determinadas leyes en particular. Por lo tanto, cuando yo estoy modificando un capítulo o eliminándolo, es como si estuviera modificando o eliminando una ley y no un capítulo de una ley ómnibus. Por lo tanto, si Diputados aprueba un capítulo, pongamos ley de impuesto a las ganancias, y el Senado no lo acepta, este capítulo de impuesto a las ganancias tiene la aprobación por parte de diputados, pero el rechazo por parte del senador. Y este capítulo, que se refiere a una ley específica, la de la ley de impuesto a las ganancias, como dice el artículo 81, no debería tratarse hasta dentro de un año. Sin embargo, lo que hizo la Cámara de Diputados lo tomó como una corrección de una ley común y la ratificó. Por lo tanto, esta ley, en el capítulo ganancias y bienes personales, tiene aprobación de diputados, pero el rechazo del Senado. Por lo tanto, esto asegura una judicialización de estos capítulos. El gobierno estaba muy interesado de que el impuesto sobre los bienes personales y el impuesto a las ganancias fueran ley, en el marco de la ley bases, por la siguiente razón. En primer lugar, el impuesto a las ganancias le generaría al gobierno una fuente muy importante de ingresos, porque incorporaría a la tributación entre 800.000 y 1 millón de contribuyentes. Les recuerdo que la ley de impuesto a las ganancias había sido modificada durante la administración Alberto Fernández, cuando era ministro de Economía el abogado Massa, y había sido reemplazado por un impuesto cedular y se había bajado de la tributación a cerca de 800.000 contribuyentes. De hecho, hoy en día tributan el impuesto a las ganancias unos 88.000 contribuyentes. Por lo tanto, la intención de este gobierno era restablecer el impuesto a las ganancias para aumentar la recaudación con la incorporación de estos 800.000 o 1 millón de contribuyentes. Más allá de que esto va en contra de lo que el gobierno o la administración Milei sostiene de que hay que bajar los impuestos, obviamente está ocurriendo todo lo contrario, los está aumentando. Y en cuanto a bienes personales, estaba muy interesado el gobierno de que se sancionara, porque el hecho de que bienes personales era complementario al blanqueo, sobre el cual vamos a ver a continuación. La ley bases establece un blanqueo de bienes que no estaban declarados, sobre condiciones muy generosas que vamos a ver dentro de un rato. Y a su vez, bienes personales tendía que esos bienes que se blanquearon con un régimen muy generoso de beneficios fueran complementados con una baja de alícuotas que iban a estar en torno al 0,5% y 1,5%, y también un régimen especial que permitiría adelantar el pago de tributo de futuros ejercicios con tasas preferencialmente bajas. Como todos sabemos, Senado bajó ganancias y bajó bienes personales, y es por eso que el gobierno ha tenido que ir a este artilugio de que en diputados se insistiera con la sanción del impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales conforme al dictamen original de la Cámara de Diputados. En rigor de verdad, como decía, cada capítulo de esta ley ómnibus
equivale a una ley distinta. Por lo tanto, reitero, la polémica era, en primer lugar, aquellos que consideran esas correcciones que se refieren a aspectos particulares de una ley madre. Por lo tanto, la ley ómnibus sería una ley madre en donde cada capítulo es un aspecto colateral del mismo que puede sufrir modificaciones o correcciones o eliminaciones. Y la segunda corriente, dentro de la cual yo me adscribo, sostiene que esas correcciones inciden en capítulos que de por sí constituyen un ordenamiento legislativo distinto y que de manera estricta se expiden o legislan sobre leyes específicas en particular. Por lo tanto, su eliminación implica su no tratamiento por un año. Esto implica que estos capítulos que han sido sancionados, a mi modo de ver, son inconstitucionales y deberían ser declarados tales si esta materia se judicializa, como lo será. En este sentido voy a leer lo que dice el artículo 81 de la Constitución Nacional en su parte pertinente. El artículo 81 dice: ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. O sea, esto abona lo que vengo sosteniendo, es decir, si cada capítulo está legislando sobre una ley específica, su rechazo implica que ese capítulo, ese instituto legal, no deberá tratarse hasta dentro de un año. Más adelante se refiere a la otra postura, como si la ley hubiera sufrido una corrección o una modificación colateral. Dice: si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación por mayoría absoluta o por las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas, o, en este caso, insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3 partes de los presentes. Y esta insistencia deberá ser por las 2/3 partes de los presentes. Por lo tanto, acá tenemos una cuestión que queda abierta y sujeta a la decisión de los magistrados, para el caso seguro en que esta ley se vaya a judicializar. En análisis de este programa de Panorama Económico se abocará entonces a la Ley 27742, llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y de la reforma tributaria establecida por la Ley número 27743. Todo ello, reitero, para no ser tediosa la exposición, en sus aspectos generales. Vamos a comenzar por la Ley de Bases. Algo que había quedado pendiente del programa anterior era el capítulo previsional, que es muy interesante. El artículo 226 de la Ley de Bases derogó la Ley 27.705. Obviamente, con esto queda derogado todo plan permanente de pago de deuda previsional. Hasta el momento, un jubilado que había llegado a la edad jubilatoria y no tenía al día sus aportes, podía jubilarse igual a través de una moratoria que establecía esta ley. Bueno, esto ha quedado derogado. Pero el artículo 227, en subsidio, creó la prestación de retiro proporcional. Quiere decir esto que la persona que haya llegado a la edad de 65 años y que no cumplan con el requisito previsto en el artículo 19, inciso C, de la Ley de Jubilaciones 24241, vale decir que no haya acreditado los 30 años de servicio con aportes computables, lo que podrá acceder es a un haber mínimo que será establecido conforme al artículo 14 de la 27260, que es la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, y se refiere a la constitución de lo que usualmente se conoce pensión por vejez, o jurídicamente llamada pensión universal para el adulto mayor, que consiste en la percepción de un beneficio equivalente al 80% del haber mínimo garantizado. Esto en cuanto al tema previsional. En cuanto a las modificaciones que estableció al proyecto de diputados la Cámara de Senadores, podemos mencionar, y esto lo vamos a recorrer de un modo rápido, referido al artículo 3º,
cuando hace referencia a la prohibición de disolución de entes y el mantenimiento de financiamiento, que es el artículo 3, se incorpora al listado que habíamos dicho en el programa anterior, por ejemplo, a los siguientes entes: al INTI, al Banco Nacional de Datos Genéticos, a la Administración de Parques Nacionales, al SENASA, al Instituto Antártico Argentino, al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, al Instituto Geográfico Nacional, al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, al Servicio de Hidrografía Nacional, al Servicio Meteorológico Nacional, al Instituto Nacional del Agua, al Servicio Geológico Minero Argentino, al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero y a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. En cuanto al tema de fideicomisos que habíamos mencionado en el programa anterior, las facultades del Poder Ejecutivo para modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos se incorporó en la exclusión al fideicomiso de la Ley 27637 relacionado con el Fondo Fiduciario de Zona Fría. El artículo 6 de la Ley de Bases, cuando se refiere a la intervención del Poder Ejecutivo, incorpora en la lista a los siguientes entes: el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA. En cuanto habíamos hablado de la reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, cuando referíamos al silencio positivo de la Administración, quedó modificado en la siguiente forma. Por ejemplo, se agregó que el silencio podrá dar, el silencio de la Administración se podrá dar en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, y se prevé que el inciso B del artículo comenzará a regir una vez aprobada la reglamentación. Por lo tanto, en lo esencial, el inciso B del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo quedaría redactado de la siguiente manera. Abro cita: cuando una norma exija una autorización administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración, el vencimiento del plazo de 60 días para resolver sin resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo y tendrá efectos de acto administrativo finalizador del procedimiento. Este inciso no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio. La reglamentación podrá determinar otros supuestos específicos en los cuales no sea de aplicación este inciso. Configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa. Las disposiciones previstas comenzarán a regir una vez aprobada la reglamentación correspondiente. Hago remisión respecto a la crítica de este artículo, ¿verdad? Respecto a la cuota de solidaridad, que era aquella que el trabajador tenía a su cargo para financiar las actividades del sindicato, ha quedado redactado de la siguiente manera. Dice que las cláusulas de los acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo del empleador, a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores, serán válidas para todos los empleados, excepto para los que manifiesten de forma previa y expresa su voluntad en contrario. En cuanto al título tercero, contratos y acuerdos transaccionales, en donde el Estado iba a revisar algunos de ellos, el capítulo primero, en el caso de fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales, se requiere en ese acuerdo transaccional contar con un informe de transparencia. Otras modificaciones, ya en el caso de las concesiones de obras públicas, se incorpora artículo 66 y siguientes a los servicios públicos y también a las empresas mixtas, y se elimina la derogación del artículo 5 referido a empresas mixtas. En cuanto al derecho laboral, someramente, esto lo vamos a ver con más detalles en la próxima entrega, se elimina el deber de un sistema de intereses menos gravosos y de facilidades de pago, y se incorporan 3 artículos al ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y la presunción de la existencia de contrato de trabajo y a la justa causa para la extinción del contrato de trabajo. En cuanto al régimen de incentivos a grandes inversiones, el tan polémico RIGI,
se hicieron un par de toques no muy esenciales, entre los cuales voy a destacar, esto también será motivo de crítica para una futura entrega de este programa, es la que exige al proyecto por el que se haya solicitado una declaración jurada sustentada en un estudio técnico por el que se establezca que el proyecto no distorsionará el mercado local y, entre otras cosas, un plan de desarrollo de proveedores locales, que es el artículo 174, es un avance. Y también se prevé como causal de rechazo del proyecto que el solicitante generará una distorsión en el mercado local. O sea que si se llega a generar una distorsión en el mercado local, puede llegar a rechazarse el proyecto presentado. Y ahora sí, vamos a lo otro que convivía conjuntamente con la ley bases. El gobierno lo que pretendía era, por un lado, la sanción de la ley base, que ha quedado muy podada, muy deteriorada, y a pesar de esto se sigue siendo una ley bastante poco beneficiosa para los intereses del país, y paralelo a eso una reforma fiscal, que establece básicamente dos cuestiones: un régimen de regularización de obligaciones fiscales que no han sido cumplidas, y por otro lado un blanqueo, y las modificaciones que ya habíamos anticipado sobre bienes personales, sobre ganancias, la eliminación del ITI y cuestiones que vamos a ver en los próximos minutos. La ley es la 27743, se llama Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. En primer lugar, comienza legislando sobre un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social. Esto lo dice el artículo 2 de esta ley. Y dice que los contribuyentes irresponsables que se acojan al régimen tendrán los beneficios que se establecen en esta norma para las obligaciones y sanciones vencidas al 31 de marzo de 2024. Quiere decir que todo lo que se regulariza tiene como tope el 31 de marzo de 2024. Lo posterior no. El acogimiento desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la FIP y hasta transcurridos 150 días corridos desde aquella fecha inclusive. O sea, lo que hay que esperar acá es la reglamentación por parte de la FIP, y todos estos plazos de 150 días correrán a partir de la reglamentación que dicte la FIP. ¿Qué incluye el régimen de regularización? Según el artículo 3, incluye en primer lugar las obligaciones en curso de discusión administrativa. O sea, me están por determinar impuestos, yo lo estoy discutiendo en sede administrativa o aún ante el Tribunal Fiscal de la Nación o aún en la justicia contencioso administrativa, estas entrarían dentro del régimen de regularización, en tanto el contribuyente se allane, o sea, le dé la razón al fisco, se allane y o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas, y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos, obviamente si esto estuviera tramitando en la justicia o ante el Tribunal Fiscal de la Nación. El allanamiento y o desistimiento, según corresponda, será total o parcial. Si es parcial, obviamente la cuestión que se está discutiendo seguirá discutiéndose por la parte que no se haya allanado, el contribuyente. En segundo lugar, entraría dentro del régimen aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la FIP para determinarlas y exigirlas, y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica contra los contribuyentes o responsables. En tercer lugar, pueden ser incluidas en el régimen de regularización las obligaciones que nacieron del famoso aporte solidario que fuera sancionado durante la época de la pandemia, Ley 27605. En cuarto lugar, pueden regularizarse aquellas obligaciones de los agentes de retención y percepción de impuestos. También pueden regularizarse las obligaciones fiscales vencidas al 31 de marzo de 2024 inclusive, incluidos los planes de facilidades de pago que se hubieran caído, o sea, hubieran quedado caducos. También pueden regularizarse las obligaciones fiscales que no se encuentren expresamente excluidas en el artículo 40 de esta ley. Y finalmente las multas aduaneras que no se determinen en función de los tributos a la importación o a la exportación, excepto a la infracción de contrabando menor. El artículo 4 habla sobre las exclusiones del régimen. ¿Qué no puede entrar en el régimen? En primer lugar, los aportes y contribuciones con destino al Sistema de Seguridad Nacional, al Sistema Nacional de Obras Sociales,
las deudas contra las ART, los aportes y contribuciones de seguridad social para empleados de servicio doméstico o personal de casas particulares. En cuarto lugar, las cotizaciones correspondientes al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, o sea, el monotributo. Las cuotas del seguro de vida obligatorio. Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, o sea, el RENATEA, y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, el RENATRE. No están excluidos del régimen los tributos y o multas del artículo 488 del Código Aduanero, o sea, el régimen de equipaje de este código. Están excluidos los intereses resarcitorios y o punitorios, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes. Los declarados en estado de quiebra, sin continuidad, no pueden regularizar mientras duren los efectos de dicha declaración. Los contribuyentes condenados con condena confirmada en segunda instancia por delitos aduaneros o del régimen penal tributario. Los sujetos condenados con condena confirmada en segunda instancia por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Tampoco pueden entrar en el régimen las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados con condena confirmada en segunda instancia por violación al régimen aduanero o al régimen penal tributario, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, respecto de las cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen. Y finalmente, no pueden regularizar los agentes de retención y percepción con auto de procesamiento firme y elevada la causa juicio oral por la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el régimen penal tributario. Vamos a pasar ahora qué beneficios otorga el régimen de regularización. Esto está establecido en el artículo 6º. Y acá vamos a ver cuán generoso es el régimen. En primer lugar, la adhesión dentro de los primeros 30 días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de AFIP, el beneficio será de la condonación, o sea, el perdón, del 70% de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen, en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele con un pago al contado o en un sistema de plan de facilidad de pago de 3 cuotas mensuales, bajo los términos que la AFIP establezca. Este es el más generoso de todos. Le sigue el inciso B cuando la adhesión sea un poco más tardía, o sea, a partir de los 31 días corridos y hasta los 60 días corridos desde la reglamentación de la AFIP. En este caso, la condenación será del 60% de los intereses resarcitorios y punitorios, siempre que haya un pago al contado o en un plan de pago de hasta 3 cuotas mensuales. En tercer lugar, tenemos una adhesión cuando es posterior en el tiempo, o sea, cuando sea a partir de los 61 días corridos y hasta los 90 días corridos, en donde la condonación se da del 50% de los intereses resarcitorios y punitorios, siempre que exista nuevamente un pago al contado o un plan de pago de hasta 3 cuotas mensuales. A partir de acá, vamos en los casos de que haya un régimen de facilidad de pago. El inciso D habla de la adhesión dentro de los primeros 90 días corridos desde la reglamentación de la AFIP. La condonación en este caso será del 40% de los intereses resarcitorios y punitorios, siempre que se cancele la totalidad de la deuda a regularizar a través de un régimen de facilidad de pago. Y finalmente, el inciso E habla de la adhesión a partir de los 91 días corridos desde la vigencia de la reglamentación de la AFIP, en donde la condonación será del 20% de los intereses resarcitorios y punitorios, siempre que se cancele la totalidad de la deuda a regularizar a través de un plan de facilidades de pago. Dicho esto, tendríamos que ver la parte de condonación de multas, pero para esto vamos a esperar un ratito porque vamos a tomar una breve pausa. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido,
El revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. ¿Cómo están? En esta segunda parte continuamos con el análisis de la reforma tributaria. Estamos viendo la primera parte del régimen, que es una regularización de deudas caídas, y estábamos hablando de los beneficios del régimen, ¿no es cierto? Hemos mencionado los beneficios de la condonación en determinados porcentajes de acuerdo a la fecha de adhesión de los intereses resarcitorios y punitorios. A continuación vamos a ver otros beneficios, que es el que se refiere al perdón de las multas. Está en el artículo 7º. Dice el artículo 7º que los casos mencionados en el anterior bloque se condonará el 100% de las multas aplicadas. Las multas por infracciones formales son aquellas de menor cuantía, por ejemplo, no presenté una declaración jurada o no respondí un requerimiento del fisco. Habla de, en este caso, el segundo párrafo, las multas por infracciones formales cometidas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, que no se encuentren firmes, o sea, que están todavía en etapa de discusión administrativa o judicial, y que no hayan sido abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen se haya cumplido o se cumpla con la respectiva obligación formal, ¿no es cierto? O sea, si yo cumplí con la parte sustancial, pagué el impuesto, y obviamente estas cuestiones todavía, estas multas no están firmes ni abonadas, quedarían condonadas. De haberse sustanciado el sumario administrativo, el citado beneficio operará cuando se hubiere subsanado antes de la fecha del vencimiento del plazo para el acogimiento del presente régimen. O sea, si la sanción hubiera sido por algo que debería ser subsanado y el contribuyente lo subsana, habrá quedado condonada. Sin embargo, en algunos casos, cuando la infracción hubiera generado una sanción formal, pero no puede ser subsanada, obviamente, el hecho de no poder ser subsanada, la multa queda condonada de pleno derecho, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de marzo de 2024 inclusive. En cuanto a las obligaciones sustanciales, que las que tienen que sí que ver con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, devengadas hasta el 31 de marzo de 2024, quedarán condonadas de pleno derecho siempre que no se encuentren firmes y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Después vemos en el artículo 80 la condonación de intereses y o punitorios. Dice, serán condonados de pleno derecho la totalidad de los intereses resarcitorios y o punitorios correspondientes a las obligaciones fiscales, incluye anticipos ordinarios y extraordinarios o pagos a cuentas, canceladas con anterioridad al 31 de marzo de 2024 inclusive. Y obviamente incluye esta condenación los intereses resarcitorios y punitorios que hayan sido incorporados a planes de facilidades de pagos
relacionados con anticipos ordinarios y extraordinarios o pagos a cuenta que hayan sido debidamente cancelados antes del 31 de marzo de 2024 inclusive. Terminamos la parte de regularización de deudas que han quedado sin pagar y también intereses punitorios y multas, y saltamos a algo que sí llama la atención, que es el tema del blanqueo. Establece a partir del artículo 18 un régimen de regularización de activos. El artículo 18 se refiere a qué sujetos son alcanzados del blanqueo o el régimen de regularización de activos. Habla de sujetos residentes. Cuando hablamos de residencia, tenemos que referirnos al régimen de residencia que establece la Ley de Impuesto a las Ganancias. No a la que comúnmente la gente pueda tener por residente, no es simplemente el hecho de establecer el lugar de la morada de un lugar a otro. El criterio de residencia fiscal es mucho más complejo. No vamos a entrar en detalle, pero hago una aclaración sobre eso. Cuando hablamos del concepto de residencia, generalmente remite al concepto de residencia que establece la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y habla de los sujetos residentes como personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre de 2023 estén o no inscritas como contribuyentes ante AFIP. Reitero que cuando hablamos del concepto de residencia, hablamos del concepto de residencia en términos del impuesto a las ganancias. Y esa residencia hubiera estado al 31 de diciembre de 2023. El artículo 19 habla de personas humanas no residentes, pero que fueron residentes fiscales en Argentina. O sea, eran los que estaban, pero se fueron. A Uruguay, por ejemplo. Dice que estas personas humanas no residentes, pero que fueron residentes fiscales argentinos, que hubieran sido residentes fiscales en Argentina antes del 31 de diciembre de 2023 y que a dicha fecha hubieran perdido tal condición, podrán adherir al régimen como si hubieran sido sujetos residentes en Argentina, en igualdad de derechos y obligaciones que los sujetos residentes indicados en el artículo anterior 18. Y acá viene el tema. De ejercerse la opción, se considerará que estos sujetos han adquirido o readquirido, diría yo, nuevamente la residencia tributaria en el país a partir del 1 de enero de 2024. Una trampita de oso. Artículo 20, muy importante plazo de vigencia del blanqueo. La ley dice que el blanqueo se extenderá hasta el 30 de abril de 2025. Pero puede haber una prórroga que dicta el Poder Ejecutivo Nacional, por lo tanto, la fecha última límite con prórroga del Poder Ejecutivo será el 31 de julio de 2025, fecha esta inclusive. Declaración jurada. El acto de blanqueo consiste primero en una manifestación de querer adherir y después las siguientes etapas que implican un pago a cuenta y una regularización en los términos que mencioné con anterioridad. Dice, artículo 22, declaración jurada, posterior a la manifestación de adhesión, que es la primera etapa, el contribuyente deberá presentar la declaración jurada del régimen, en donde él va a tener que blanquear todos los bienes, títulos, inmuebles que hubiera no declarado con anterioridad. Y acá, en el siguiente cuadro, vamos a dar las 3 etapas que marca la ley. La primera etapa se refiere al periodo de manifestación de adhesión y el pago adelantado obligatorio, o sea, el pago a cuenta. En la siguiente columna habla de la fecha límite para la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto de regularización. Y en tercer lugar, la alícuota aplicable. La idea es que cuando el contribuyente más tarde en manifestar o adherir, la alícuota aplicable será mayor. Por lo tanto, apela a la conveniencia del contribuyente que sea diligente y rápido para adherir rápidamente y ser pasible de mayores beneficios. En este caso, una menor alícuota. Por ejemplo, en la etapa 1, si el contribuyente decide adherir desde el día siguiente a la entrada en vigencia de la reglamentación de la AFIP y hasta el 30 de septiembre de 2024 inclusive, la fecha límite de presentación de la declaración jurada y del pago del impuesto de regularización será el 30 de noviembre de 2024 inclusive y la alícuota será del 5%. En la etapa 2,
Si la manifestación de adhesión y el pago adelantado obligatorio se produce desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive, la fecha límite de presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto de regularización operará hasta el 31 de enero de 2025 inclusive, pagará una alícuota del 10%. Y finalmente, si está en la etapa 3, la adhesión al régimen y el pago por adelantado obligatorio opera desde el 1 de enero del 25 hasta el 31 de marzo del 25, ambas fechas inclusive, y la fecha de presentación de la declaración jurada y el pago de impuestos de regularización opera hasta el 30 de abril del 25, abonará una alícuota del 15%. Obviamente, dice el último parrafito del artículo 22, que el Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogar las fechas mencionadas hasta el 31 de julio de 2025, obviamente en forma coordinada con el artículo 20. ¿Qué bienes están alcanzados? Es muy extensa la lista de la ley. Acá simplemente en prieta síntesis y en los siguientes 4 renglones se los resumo. Los bienes alcanzados por el régimen son moneda nacional o extranjera, sea en efectivo depositada en cuentas bancarias, inmuebles, acciones o asimilables, estamos hablando de fondos comunes de inversión, fideicomisos, etcétera, títulos, valores, créditos, derechos, criptoactivos, criptomonedas u otros susceptibles de valor económico. ¿Qué bienes están excluidos? Y acá apunta el tema de los paraísos fiscales. En primer lugar, el 24.3 dice que no podrán ser objeto del presente régimen las tenencias en moneda extranjera o títulos valores en el exterior, que a la fecha a la que hace referencia el artículo 24.4, o sea, 31 de diciembre de 2023, o, primero, estuvieran depositadas en entidades radicadas o ubicadas en jurisdicciones o países identificadas por el Grupo de Acción Financiera GAFI como alto riesgo, lista negra, o bajo monitoreo intensificado, lista gris. O sea, estamos hablando de activos que están en paraísos fiscales. Estos no pueden ser regularizados. O B, estando en efectivo, se encuentren físicamente ubicadas en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera GAFI como de alto riesgo, lista negra, o bajo monitoreo intensificado, lista gris. O sea, en resumidas cuentas, no pueden regularizarse aquellos activos que estén en paraísos fiscales. Fecha de regularización, 24.4. Bueno, los sujetos que mencionábamos anteriormente solo podrán regularizar aquellos activos que fueran de su propiedad o que se encontraran en su posesión, tenencia o guarda al 31 de diciembre de 2023, o sea, la fecha de regularización. Y acá sí entramos al impuesto especial de regularización, artículo 28. Yo pago esto y el fisco se tapa los ojos y no me reclama por otros impuestos. Ya lo vamos a ver más adelante. La determinación, el artículo 28 dice que para establecer, cuantificar de manera excepcional, y acá miren qué novedad, deberán ser este impuesto especial de regularización calculado e ingresado en dólares estadounidenses. ¿Qué tal? Y se calculará sobre el total del valor de los bienes, según las alícuotas que se indican a continuación. Y acá viene lo más llamativo o sorprendente. ¿Se acuerdan que hablamos de 3 etapas? Bueno, etapa 1. Base imponible regularizada. De 0 a 100 mil dólares no se paga nada. De 0 a 100 mil dólares no se paga nada. De 100 mil dólares en adelante, en etapa 1, se paga el 5% sobre el excedente de 100 mil dólares. Etapa 2, la base imponible de 0 a 100 mil dólares no paga nada. Y lo que exceda de 100 mil dólares, la alícuota será del 10% sobre el excedente de esos 100 mil dólares. Etapa 3, base imponible de 0 a 100 mil dólares no paga nada. Lo que exceda de 100 mil dólares paga el 20% sobre el excedente de 100 mil dólares. O sea, es sumamente generoso. Dice
finalmente este artículo. A los efectos de determinar la alícuota aplicable, se considerarán los bienes regularizados por el contribuyente y aquellos regularizados por los ascendientes y descendientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad por los cónyuges o convivientes. La reglamentación podrá establecer excepciones a la obligación de ingresar el impuesto. Y acá me pongo a reflexionar, ¿no? De 0 a 100 mil dólares no pago nada. ¿Qué pasa si yo tuviera que regularizar $1 millón? Lo que bien podría hacer es fraccionar entre 10 familiares míos y que cada uno termine regularizando 100.000 cada uno y no pague nada. Salvo que esos familiares no pueden ser ascendientes y condescendientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad por los cónyuges y convivientes. O sea, bienvenidos sean los primos o los tías segundos o los primos segundos, con los cuales yo tranquilamente puedo dividir una gran fortuna en fracciones de $100.000 entre esos primos segundos, tíos o algún testaferro, y directamente no pago nada de este impuesto especial de regularización. Curioso, ¿no? Pago adelantado obligatorio, artículo 30. El contribuyente que manifieste su voluntad de adherir deberá ingresar el pago adelantado previsto en este artículo. La falta de ingreso del pago adelantado dentro de la fecha indicada causará el decaimiento automático de la adhesión al régimen y excluirá al contribuyente de todos los beneficios previstos en el régimen. El pago adelantado aquí previsto deberá ser no menor al 75% del impuesto, una especie de seña. Presentada la declaración jurada y determinado el impuesto especial, si se advirtiera que el pago adelantado o esta suerte de seña fue inferior al 75% del total del impuesto a ingresar, podrá mantenerse los beneficios del presente régimen ingresando el saldo pendiente incrementado en un 100%. O sea, le agrava un poco la seña, si fuera menor al 75%. Y obviamente, en línea con lo que venimos diciendo, no corresponderá realizar el pago adelantado en el caso de aquellos sujetos que regularicen hasta un importe de $100.000. El artículo 31 se refiere a supuestos especiales de exclusión de la base imponible y pago del impuesto especial de regularización. Artículo 31 dice: dinero en efectivo en Argentina o en el exterior que sea depositado o transferido a una cuenta especial de regularización de activos. O sea, venga a una cuenta acá en el país, será excluido de la base de cálculo del artículo 28 y deberá determinar el impuesto especial de regularización según las reglas del artículo 31. No deberá pagarse el impuesto especial de regularización y este impuesto tampoco será pagado mientras los fondos permanezcan depositados en esas cuentas. O sea, esta cuenta, si yo repatrio estos fondos, opera en una especie de paraíso. No los incluyo en la base imponible del artículo 28 y obviamente deberá determinar el pago en los términos del artículo 31. Dice más tarde: durante el plazo en que los fondos estén depositados en la cuenta especial de regularización de activos, estos podrán ser invertidos exclusivamente en los instrumentos financieros que indique la reglamentación o, por ejemplo, bonos que emitan las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar la financiación de obras públicas, por ejemplo. Al momento en que los fondos depositados en esta cuenta especial de regularización de activos sean transferidos a otra cuenta por cualquier motivo, se deberá pagar el impuesto especial de regularización, el cual será retenido con carácter de pago único y definitivo por la entidad financiera en la cual se encuentra abierta la cuenta especial de regularización de activos. El artículo 32 se refiere a dinero depositados en cuenta del exterior. Dice que los fondos en efectivo que estén depositados en cuentas bancarias del exterior y que sean transferidos a la cuenta y acreditados en cuentas especiales en Argentina, estarán excluidos de la base de cálculo tomada por el artículo 28 y tributarán de acuerdo a las normas del presente artículo, o sea, el 32. Los montos que no sean transferidos a dichas cuentas tributarán el impuesto especial de regularización, debiendo ser reincorporados a la base imponible del artículo 28. El artículo 33 ya se refiere a los títulos valores en entidades del exterior. Dice que aquellos títulos valores depositados en cuentas del exterior que sean enajenados, rescatados o liquidados
y que el monto resultante, o sea, el dinero producto de esa liquidación, sea transferido a esta cuenta especial, estarán excluidos de la base imponible tomada por el artículo 28 y tributarán de acuerdo a las normas del presente artículo. Los fondos que sean acreditados a la cuenta especial de regularización de activos o en la cuenta comitente especial de regularización de activos estarán sujetas a la norma del artículo 31 que antes habíamos mencionado. Capítulo 6. Efectos de la regularización. Acá se refiere a beneficios que tiene el que formule el blanqueo. Simplemente tomé un par. Los sujetos que adhieran gozarán, por ejemplo, de la liberación de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder. O sea, acá el Estado se tapa los ojos, dice, págueme los tributos que describimos con anterioridad y yo no le reclamo nada. Por ejemplo, en materia de toda acción penal, civil, etc. También, entre otras cosas, lo libero del pago de los otros impuestos que usted omitió pagar. Por ejemplo, me olvido de que usted no haya pagado impuesto a las ganancias, IVA, impuesto a la ganancia mínima presunta, el impuesto a la transferencia de inmuebles, impuesto sobre los débitos, créditos en cuenta corriente y otras operatorias, el impuesto sobre los bienes personales, el aporte solidario, entre otros. Finalmente, la falta de pago del impuesto especial, dice el artículo 38, dentro del plazo otorgado por la reglamentación, causará el decaimiento de todos los beneficios del presente régimen. Y ahí sí, agárrate, te va a caer con todo, reclamándote todos los impuestos que omitiste declarar, más los intereses resarcitorios, punitorios, multas, etc., ¿no? Y después sí, como siempre se hace en materia de una ley nacional, se invita a las provincias a adherir al régimen. Esto está en el artículo 42, tributos provinciales. Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al régimen, adoptando las medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones. Hemos terminado entonces de ver la parte de blanqueo. O sea, los ejes esenciales que tienen para recaudar esta reforma tributaria es la regularización por un lado y el blanqueo. Y casi ya se incorporaron una serie de normas. No me quiero olvidar que, entre otras cosas, modificó el impuesto interno a los cigarrillos. Eliminó el componente fijo del tributo, que ha generado mucho litigio, pero aumentó la alícuota variable del 70 al 75%. Bueno es saber que el fumador de cigarrillos tributa mucho impuesto, llamado CISA, un impuesto específico a los consumos. Tributa, por ejemplo, IVA, tributa este impuesto interno que elevó la alícuota al 75%, tributa el impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, también ingresos brutos, entre otras cosas. Por eso el atado de cigarrillo vale lo que vale. Y ahí sí nos metemos con el impuesto a las ganancias, que, como decíamos, promete judicialización. Impuesto a las ganancias sobre los bienes personales. Se elevó el mínimo no imponible de 1.800.000 brutos para los contribuyentes solteros y 2.200.000 para los casados con hijos, y se calcula que con esta reforma volverán a tributar impuesto a la ganancia cuarta categoría, o sea, la renta del trabajo personal, una base de 800.000 contribuyentes más, que puede llegar a 1 millón, con una escala, que es la tradicional, que arranca del 5% al 35%, o sea, más ganancia sujeta a impuesto, más alícuota, hasta llegar a la marginal, a la última, que era del 35%. Y se prevé la actualización trimestral del mínimo no imponible con el índice de precios al consumidor. En el impuesto sobre los bienes personales se ha elevado el mínimo no imponible a 100 millones de pesos. O sea que el contribuyente que sume los activos computables en el impuesto y esa suma esté por debajo de los 100 millones de pesos, no tributa el impuesto sobre los bienes personales. Los que estén por arriba van a tener que tributar, pero acá lo que tenemos es que la alícuota han sido rebajadas
en un rango que va del 0,5% al 1,5%. Y a su vez aquellos contribuyentes que quieran pagar por adelantado el impuesto van a tener una alícuota especial más baja y tendrán una especie de clausura de evitarles que les apliquen más impuestos o le modifiquen esa situación. Obviamente, esta franquicia, como decía al inicio del programa, opera como una especie de contrapeso o de complementariedad con respecto al blanqueo. Tengo un blanqueo muy barato que termina en definitiva beneficiando a evasores. Tengo un tratamiento muy beneficioso en bienes personales con esta reducción de alícuota y a su vez, si adelanto impuesto, tengo alícuotas preferenciales más bajas para los 5 ejercicios a esa tasa preferencial. O sea, mejor imposible. Y por último, respecto al monotributista, se han modificado, y esto era esperable, todas las escalas de las distintas categorías para ayornarlas al incremento de los precios, o sea, a la inflación. Se modificaron las escalas y los montos de facturación brutos, incrementándolos aproximadamente en un 400%, y obviamente las cuotas que deben pagar cada categoría. Por ejemplo, para la categoría más baja, o sea la A, el monto máximo de facturación bruto se ha elevado a 6.450.000 pesos, actualmente es de 2,1 millones de pesos. También se prevé una actualización semestral por índice de precios al consumidor de estas escalas y obviamente también de la cuota a pagar. Y la categoría más alta, la K, a partir de la cual después, si uno supera la K, se va al régimen general, debe anotarse en IVA, en ganancias, y tributar como contribuyente grande. La K, el monto máximo de facturación es de 68 millones de pesos anuales. También se aumentó el impuesto integrado y los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social. Y por último, y esto va a poner muy contentos a la gente que vende inmuebles, se ha derogado el impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. Esto más o menos es en lo esencial la reforma tributaria de la 27743. En definitiva, y para concluir, lo que hemos tratado de ver en este programa y en el anterior es la ley de bases, la reforma tributaria, un análisis crítico, espero haya sido de la utilidad de ustedes, y en la próxima entrega de Panorama Económico lo que haremos es describir un estado de situación de la actual política económica, haremos mucho énfasis sobre la corrida cambiaria, el problema de eventual corrida bancaria, los riesgos de la inflación, el problema social, económico que se está viviendo y haremos una conclusión de la parte normativa sobre la cual se basa esta gestión. Una especie de conclusión de lo que ha resultado ser la sanción hasta el momento con vigencia del decreto de necesidad de urgencia 70 del año 23 y la ley 27742, ley de bases, y 27743, la reforma tributaria. Espero que haya sido de utilidad, esperamos sugerencias, comentarios y sin más, lo despido y nos vemos en la próxima emisión de Panorama Económico. Los espero. Gracias.